Lluvias de bendiciones, mis amados en Cristo. Por la gracia de Dios, hoy les compartimos el devocional número 30 de la Carta a los Romanos. Concluyendo con el capítulo 5, vamos a hacer un análisis de los versos 19 al 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adán y Cristo, quinta y última parte. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En el verso 19, Pablo vuelve a resaltar el contraste existente entre la desobediencia de Adán contra el acto de obediencia del postrer Adán. Este versículo debe ser leído a la luz de Filipenses 2, versos 8 y 9, que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La palabra griega que se usa aquí para expresar la obediencia es upakoe, pero esta debe entenderse en contraste con el acto de desobediencia de Adán, que entrañó la esencia de la caída, a través de la cual éste pasó de ser una alegre criatura sometida a su Dios a una criatura desobediente, trastornando así las normas de su existencia como hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Según el argumento básico de este pasaje, tal acto de desobediencia constituyó pecadores a los muchos, o sea, a la totalidad de la humanidad. Y frente a tan trágico acto, se instituyó el acto de obediencia de la cruz, por medio del cual el gran siervo cumplió la voluntad divina, que fue la salvación por gracia, formulada desde antes de la fundación del mundo. El acto de obediencia descrito en este versículo es la entrega de la vida de valor infinito del Dios hombre, quien es a la vez Cordero y Sacerdote, según la voluntad del Padre y del Hijo mismo, como se describe en Hebreos 10, versos 5 al 10, y en Juan 10, versos 17 y 18. Dice en Juan 4, verso 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta fue la perfecta obediencia del Hijo durante su ministerio terrenal. La perfección moral de Cristo fue el elemento necesario que hizo posible que se ofreciera sin mancha a Dios. Las Escrituras siempre relacionan el aspecto positivo de la justificación del creyente con el poder de la resurrección, que le provee una vida completamente libre del pecado y la muerte, como el apóstol explica en esta carta en los capítulos 4, verso 25, 5 versos 10 y 11, 6 versos 1 al 10, 7 versos 4 al 6, en Efesios 2 versos 4 al 6 y en 1 Corintios 1 verso 30. En el verso 20, Pablo vuelve a reiterar que la función de la ley no solo fue revelar el pecado, sino también activarlo por medio del mandamiento. No es que la ley sea pecado, sino que, operando sobre la naturaleza carnal del hombre caído, produce este efecto. Él amplía este concepto en esta misma carta en los capítulos 5, verso 13, 7 versos 7 al 13, 8 verso 3 y en Gálatas 3 versos 19 al 25. En otras palabras, la gracia se encausa vía la cruz
para remediar el mal revelado por la ley. La intención del apóstol al pintar un cuadro tan negro de la tragedia de una raza caída por el pecado, por su solidaridad con el primer hombre, lo cual le expuso a la ira de Dios y le condenó, no fue degradar a la raza humana y asustar a los miembros de ella frente a imaginados decretos que puedan dejarlos perdidos para siempre. Todo lo contrario, pues su fin es el de poner de relieve la gracia sobreabundante de Dios, quien nos ha otorgado su don de gracia en Cristo y en su obra. Si bien la raza cayó en el primer hombre, es elevada a mayores alturas de bendición en el postrer Adán, de modo que el que no participa de la justificación de vida es excluido de ella a causa de su incredulidad. En el verso 14, Pablo habló del reinado de la muerte, y en el verso 21, él señala el predominio universal del pecado bajo la figura de reino, pero solo lo hace para añadir, como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. La conclusión final es que el reinado de la gracia es tan universal como el del pecado y la muerte, y aún más, pues como dice el verso leído, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, que el remedio es adecuado al mal e igualmente universal, ya que los recursos divinos sobreabundan según el propósito de gracia de Dios en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.